intensidad, y de esta manera veíamos que las fuentes reales son similares a las ideales, o se pueden considerar como ideales, pero solamente hasta un cierto límite de potencia, donde el voltaje de la fuente decae del valor constante en función de la cantidad de corriente que se le exige, o sea, de la potencia que entrega. Del mismo modo, las fuentes de corriente se comportan de manera ideal hasta un cierto límite impuesto por la potencia, y esta, es decir, la intensidad, decae a medida que tomamos más potencia de ella. Ahora, en ese sentido, se suele considerar a las fuentes reales incluyendo una resistencia que se denomina resistencia interna de la fuente. Entonces, una fuente real se puede reemplazar por una serie entre fuente ideal y una resistencia, ¿no? A esta resistencia se la conoce como resistencia interna de la fuente. En el caso de las fuentes de voltaje, la resistencia que va en serie con la fuente ideal suele ser de valor pequeño, ¿no? Ahora, obviamente que si esta resistencia tiende a cero, la fuente real tiene un comportamiento ideal, ¿no? Entonces, esta es, digamos, una fuente real ahora, si RS tiende a cero, el comportamiento va a ser ideal. Bien, entonces una fuente real, para que tenga un comportamiento próximo al ideal, debería tener una resistencia interna muy baja, tendiendo a cero. Del mismo modo, una fuente de corriente real se puede considerar como una fuente ideal en paralelo con una resistencia. Bien, entonces, tanto la fuente IS como RS son ideales. Y el paralelo de estas dos tiene el comportamiento de una fuente real de corriente. ¿Cierto? Ahora,
para que su comportamiento se acerque al ideal, la resistencia RS debe ser muy grande. ¿Ya? En el caso extremo, si RS tiende a infinito, el comportamiento va a ser ideal. ¿De acuerdo? En la fuente de voltaje, la resistencia interna para que su comportamiento sea ideal debe ser 0 o tender a 0. Y en el caso de una fuente de corriente, la resistencia interna que se representa en paralelo con la fuente ideal debería tender a infinito para que el comportamiento se acerque al de una fuente ideal. Okay. Ahora, esto decíamos en cuanto a las fuentes que proveen energía continua. Pero no son las únicas formas que una fuente puede entregar energía. También existen fuentes de energía alterna. ¿Ya? O sea, el voltaje o la corriente que proveen estas fuentes va alternando su polaridad o su sentido de acuerdo al avance del tiempo. Entonces, en función del tiempo, estas presentan valores positivos y valores negativos alternándose. Las formas más típicas de fuentes alternas son sinusoidales, cuadradas y triangulares. Entonces decíamos que presentan valores variables en el tiempo. Alternando entre positivos y negativos. ¿Cierto? Pueden ser, no son las únicas, pero digamos son las más comunes. Sinusoidales. Entonces, en ese caso, ya sea el voltaje o la corriente, según la fuente sea de uno u otro, en el tiempo va a presentar valores positivos y negativos, variando de manera sinusoidal. ¿Sí? Para que se vea
Claro, eso lo haremos. Así. Bien. Entonces, en un lapso de tiempo es positivo, en otro lapso es negativo y así. Se va alternando. Pueden ser ya sea de corriente o de voltaje. La representación que se usa habitualmente es esta. Para las fuentes de voltaje, en un círculo, se coloca una sinusoide. Entonces, con esto estamos indicando el voltaje, ¿cierto? Y las de corriente del mismo modo. La misma que se utiliza para una fuente de corriente, una flechita, pero se incluye la sinusoide para indicar la forma de variación. Y también pueden haber cuadradas, triangulares. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo al tiempo y alguna ley de variación, ya sea la corriente o el voltaje de la fuente, va cambiando entre valor positivo y valor negativo. Aquí, bueno, la representación suele ser más o menos similar a la sinusoidal, indicando el comportamiento del voltaje. Siempre el signo más menos de la polaridad nos da una referencia respecto al resto del circuito. ¿No? Y también las hay triangulares. Bueno, lo mismo que las otras, dentro del círculo se muestra la forma de variación. Ok. Bien, entonces los elementos que pueden participar en un circuito, por el momento conocemos
las fuentes, ya sea de voltaje o de corriente, que pueden ser continuas o alternas, y las resistencias. Entonces, ya con estos elementos nos vamos a ocupar en un principio de circuitos que contienen fuentes de continua, ya sea de corriente o de voltaje, y solamente resistencia. Entonces, el análisis al que nos vamos a abocar, nos podemos centrar en eso. De circuitos resistivos con fuentes de continuo. Bien, entonces, estrictamente restringido este análisis, en un principio, a circuitos compuestos por resistencias y pueden ser combinaciones de fuentes de corriente o de voltaje, pero de solamente continuo. Es decir, que el comportamiento del circuito es idéntico a lo largo del tiempo, ¿no? La variación del tiempo no influye en el comportamiento del circuito. Y ahora, ¿en qué va a consistir este análisis? El análisis, digamos que en forma general, lo que busca es determinar en el circuito todos los parámetros eléctricos. Eso quiere decir que en cada resistencia vamos a poder determinar tanto la intensidad de corriente que circula, la diferencia de potencial que se produce. Podríamos añadir a esto la potencia que se disipa, ¿cierto? Entonces, por cada resistencia podríamos hablar de 3 variables eléctricas. Y del mismo modo, en las fuentes, ¿sí? En las fuentes que componen el circuito podríamos determinar la potencia, ¿cierto? Si es una fuente de voltaje, calcular la corriente y con ello potencia. Si es una fuente de corriente, el análisis nos va a llevar a determinar el voltaje que cae entre los terminales de esta y, por lo tanto, su potencia, ¿no? Entonces, como podrán advertir, son muchas variables, muchas incógnitas por develar a través del circuito, a través del análisis, ¿no? Ahora, digamos que se puede restringir un poco esto e invocar solamente voltajes y corrientes en las resistencias. Entonces, en cada resistencia nos vamos a interesar por solamente la corriente que circula y el voltaje que se produce. Ya, de manera alternativa, digamos, si es de interés, podemos determinar la potencia en alguna de ellas o en las fuentes, ¿sí? Entonces, eso para nosotros pasa a un segundo plano. Lo que nos interesa
a través de los métodos que vamos a ver de análisis es determinar en cada resistencia la corriente y el voltaje. Bueno. Entonces, un poco podríamos decir que ese es el primer objetivo. Determinar en cada resistencia la corriente y el voltaje. ¿Sí? Ese es nuestro primer objetivo. Ya el segundo objetivo podría dirigirse un poco hacia el cálculo de potencias. ¿Cierto? Bien. De la potencia ya sabemos que el signo determina si es una potencia entregada por el elemento o consumida por él. Ya habíamos manifestado que las resistencias, y por eso se llaman elementos pasivos, solamente pueden consumir energía, consumir potencia. Lo que en términos de energía se traduce en transformación de energía. ¿Sí? Por una resistencia circula corriente, se produce una diferencia de potencial en ella. Esto da lugar a una potencia que es aprovechada para cambiar la forma de la energía. ¿Sí? Esa energía eléctrica que se produce puede dar lugar a luz, calor, movimiento y otras formas. ¿De acuerdo? En cambio, las fuentes pueden entregar energía, ¿cierto? Una fuente entrega energía, o sea, la potencia en ella va a tener signo negativo. Hemos asignado de eso. Pero también hay fuentes por la constitución propia del circuito que en lugar de entregar energía, más bien la consume. Es el caso, por ejemplo, de un circuito cargador de baterías. ¿Sí? En un circuito cargador de baterías hay una fuente que entrega energía y a través del arreglo habrá una o más fuentes que consumen esa energía, es decir, transforman esa energía en otra forma que más tarde va a poder producir nuevamente energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, la potencia
puede ser positiva o negativa. En el caso de las resistencias es siempre positiva. En el caso de las fuentes puede ser positiva o negativa. Según la conformación del circuito, la fuente podría estar entregando o consumiendo potencia. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos a centrar en el objetivo primario, en determinar para cada resistencia corriente y voltaje, es decir, dos variables por cada resistencia. ¿Sí? Entonces un circuito puede producir un modelo matemático bastante complejo, dependiendo del número de resistencias que tenga. Si tiene 3 resistencias, estamos hablando de 2 incógnitas por cada una de ellas. Entonces sabemos que para resolver un sistema de 6 incógnitas se requieren 6 ecuaciones, ¿sí? Entonces ya pueden ver que con apenas 3 resistencias ya estamos metidos en un lío matemático bastante complejo. 6 ecuaciones con 6 incógnitas. ¿No? Ese podría ser nuestro primer desafío. Encontrar el modelo matemático para la obtención de todas esas variables o incógnitas. Bien, ahora, ¿qué armas tenemos para eso? Conocemos la ley de Ohm y conocemos las 2 leyes de Kirchhoff, ¿sí? Esos son nuestros argumentos para poder obtener el modelo matemático, ¿sí? Esas son nuestras armas en esta batalla. Veremos cómo se podrían utilizar sin entrar en metodología por el momento. Lo hagamos con un ejemplo. Bien, entonces con el enunciado resolver el circuito, estamos manifestando que queremos cumplir el primer objetivo, ¿sí? Es decir, determinar para cada resistencia corriente y voltaje. Bien, entonces tengo un circuito, tiene apenas 2 resistencias, una fuente de voltaje, una fuente de corriente. Entonces, de acuerdo con el primer objetivo, la labor que vamos a desarrollar está destinada a calcular para cada resistencia corriente y voltaje. Entonces son 2 incógnitas por cada resistencia. Eso significa que debemos plantear un modelo matemático de
4 ecuaciones con 4 incógnitas, ¿cierto? Voy a marcar las incógnitas. En la resistencia R1, quiero saber la corriente, que voy a llamar I sub 1. En la resistencia R2, también quiero saber la corriente, a la que voy a llamar I sub 2. Y del mismo modo, en cada resistencia quiero averiguar cuál es el voltaje. V sub 1 y V sub 2. ¿Ya? Aquí, al asignar esas incógnitas, siempre voy a tener en cuenta que el sentido de la corriente determina la polaridad del voltaje. ¿Ya? Pero yo no sé cuál es realmente el sentido de la corriente, por ejemplo, en la resistencia R1. ¿Sí? Podría ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Yo lo estoy asumiendo como enmarcado, de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, al asignar incógnitas, voy a hacer que coincidan los sentidos de la corriente con la polaridad del voltaje. Entonces, si la corriente en R1 va de izquierda a derecha, el voltaje en ella va a tener esa polaridad, positivo por donde entra la corriente, negativo por donde sale. ¿Ya? O si quieren verlo del otro lado. Si le asigné a la resistencia R1 el voltaje V1 con esa polaridad, más a la izquierda menos a la derecha, eso está implicando que el sentido de la corriente, que debe ir de más a menos, es de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, siempre en una resistencia vamos a asignar de esa manera. El sentido de la corriente en concordancia con la polaridad del voltaje. ¿Ya? Positivo por donde entra, negativo por donde sale. Lo mismo ha pasado con R2. ¿Sí? Voltaje tiene polaridad más arriba, menos abajo, porque la corriente va de arriba para abajo. ¿Bien? Podía haberlo hecho al revés, es decir, la corriente I1 va de derecha a izquierda, entonces obviamente el voltaje V1 va a ser menos a la izquierda, más a la derecha. No interesa eso. ¿Ya? En tanto mantenga ese acuerdo. El sentido de la corriente concuerda con la polaridad del voltaje. Digamos que históricamente se decidió que esto quedara así, aunque no coincide con el sentido de movimiento de la carga, ¿no? Aparentemente hubo un error a la relación entre el sentido de la corriente y la polaridad del voltaje, ¿ya? Aunque pareciera no concordar con lo que sabemos de movimiento de cargas, ¿cierto? Hemos dicho que la corriente eléctrica se produce por movimiento de carga, pero ¿qué carga? Electrones. Y como los electrones son negativos, deberían más bien tender hacia el polo positivo. ¿Sí?
O sea, la corriente, y hemos asignado por un acuerdo contrario al movimiento de los electrones. O sea, en la realidad, los electrones se están moviendo en esta resistencia, ¿sí? Aunque decimos que la corriente va en ese sentido, los electrones se están moviendo en el otro sentido, ¿sí? Porque esta corriente produce una diferencia de potencial más menos B, ¿sí? Sin embargo, los electrones están moviéndose en el otro sentido, porque como son negativos, van hacia el polo positivo. ¿Ya? Entonces, esa discrepancia, digamos, en lo que se refiere al sentido de la corriente y al movimiento o al sentido de movimiento de los electrones, se justifica simplemente por el hecho de que cuando se estaba empezando a estudiar esto, todavía no se sabía cuál era el signo de la carga de los electrones, y se asumió que era positivo, ¿no? Entonces, un error histórico dijo, los electrones tienen carga positiva, ¿ya? Y por lo tanto, era correcto que se muevan de positivo hacia negativo. Y así se quedó el sentido de la corriente, ¿no? Más tarde, bueno, científicamente se pudo comprobar que la carga del electrón es negativa. Entonces, no quisieron hacer más lío con ello y se quedó así. Entonces, nuestro acuerdo para el tratamiento de los circuitos va a ser ese. La corriente va de positivo a negativo. Bueno, aunque ya sabemos que los electrones lo están haciendo en el sentido contrario. Entonces, este es nuestro acuerdo que lo vamos a cumplir. Bien, entonces el acuerdo que tenemos es sentido de corriente, polaridad de voltaje. Y no lo vamos a cambiar. Bien. Ahora sí, con todo ello, ya podemos empezar a plantear ecuaciones, ¿sí? ¿No? Con estas ecuaciones vamos a conformar nuestro modelo matemático. Entonces, un primer grupo de ecuaciones nace de la ley de Ohm, ¿cierto? ¿Qué dice la ley de Ohm? La ley de Ohm habla de la relación voltaje-intensidad en una resistencia. Entonces, para el caso, puedo escribir que V1 es igual a R1 por I1. Y que V2 es igual a R2 por I2. ¿Ya? Una cosita que me salté por aquí.
decíamos del acuerdo entre, entre el sentido de la corriente y la polaridad, asumiendo un sentido arbitrario, ¿no? Arbitrariamente yo digo la corriente I1 va de izquierda a derecha, pero por el acuerdo la polaridad del voltaje es positivo por donde entra la corriente, ¿cierto? Entonces, de una manera arbitraria hemos asignado sentido de corriente, pero por el acuerdo ya tenemos la polaridad del voltaje. Ahora, si al resolver el modelo matemático, las ecuaciones que vamos a plantear, resulta ser la corriente I1 positiva, ¿no? Valor positivo, significa que hemos acertado en cuanto a esa asignación arbitraria. Ahora, por lo contrario, si cuando resolvemos el circuito nos encontramos con que I1 es negativa, lo único que esto significa es que el sentido que le asignamos de manera arbitraria es contrario. ¿Ya? Entonces, el sentido arbitrario que asignamos a la corriente se va a develar en cuanto a si es un sentido o el otro cuando resolvamos el circuito. Si es positivo, acertamos, está bien el sentido asignado. Si es negativo, nada más se cambia el sentido de la corriente, pero no modifica la intensidad. Bien, entonces con la misma intensidad, pero en sentido contrario si es negativo. Ok. Ahora con ello hemos podido plantear las dos ecuaciones de relación voltaje-intensidad en cada resistencia. Eso está dado por la ley de Ohm. Entonces ya tengo dos ecuaciones, 1 y 2. Pero debo plantear 4, ¿sí? Porque tengo 4 incógnitas. Las otras van a nacer de las leyes de Kirchhoff. Vean, por ejemplo, en este circuito tengo una trayectoria cerrada que incluye a las dos resistencias y la fuente de voltaje. ¿Sí? Ahí hay una trayectoria cerrada. Y en ella puedo aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes. ¿Sí? Entonces voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes a esa trayectoria. ¿Cómo hago eso? Busco un punto de partida, por ejemplo este, y elijo un sentido de movimiento que me lleve a ese mismo punto de partida, sin pasar dos veces por ningún nodo. Entonces voy a seguir de esta manera. ¿Sí? En el sentido horario voy a moverme de manera que saliendo del punto elegido vuelva al mismo punto. ¿Ya? ¿Y qué hago en esa trayectoria? Voy acumulando voltajes. ¿Sí? Voy a sumar voltajes y la ley de Kirchhoff me dice que esa suma debe ser cero. Bueno, entonces empiezo en el punto de origen. El primer elemento que encuentro es la fuente de voltaje Vs, polo negativo. Entonces en la suma voy a anotar menos Vs.
¿cierto? A continuación está la resistencia R1. El voltaje que le hemos asignado como incógnita es V1. Positivo ahora el primer signo que encuentro, entonces en la suma voy a poner más V1. Me sigo moviendo y encuentro ahora V2, ¿sí? Que es el voltaje en la resistencia R2. El signo que encuentro primero es positivo. Más V2. ¿Sí? Sigo continuando con el sentido que he elegido y llego al punto de partida. Entonces, esa es la suma de todos los voltajes en la trayectoria elegida. Y debe ser igual a 0. ¿Bien? Entonces ya tengo una tercera ecuación. Bueno, aquí vamos a evitarnos el tema de incluir en una trayectoria fuentes de corriente. Ya vean que yo podía haber pensado en esta otra trayectoria, ¿sí? Que es una trayectoria cerrada. Sin embargo, en esa trayectoria hay una fuente de corriente. Como es una fuente ideal, la relación voltaje-intensidad no está planteada, ¿sí? El voltaje que cae en la fuente de corriente ideal depende del resto del circuito. Entonces, no voy a poder escribir una ecuación que relacione el voltaje en esa fuente con su intensidad, porque no es propio de la fuente de corriente. Depende del resto del circuito. Bueno, entonces no considero para nada esta trayectoria por el hecho de que pasa o incluye a una fuente de corriente. Y tampoco esta, ¿no? Vean que hay otra trayectoria cerrada que también incluye a la fuente de corriente. Entonces no voy a considerar eso. La que hemos considerado pasa por la fuente de voltaje y las dos resistencias, no toca a la fuente de corriente. Eso sí nos sirve. ¿Bien? Ahora vamos a obtener la cuarta ecuación, ¿sí? Para esa cuarta ecuación yo puedo tomar la ley de Kirchhoff de corrientes y para eso debo marcar nodos. ¿Sí? Vean que aquí hay dos nodos claramente. ¿Qué debo hacer en esos nodos? Hacer que se cumpla el hecho de que la suma de corrientes en un nodo es igual a 0. ¿Sí? Entonces, en ese nodo lo voy a llamar nodo A y a este otro nodo B. Lo único que tengo que hacer es sumar corrientes. Y opto cualquier posición, es decir, puedo decir que las corrientes que entran son positivas, entonces las que salen son negativas, ¿sí? O hacer lo contrario. No hay ningún problema. Lo único que cambia, como ya hemos visto, es todos los signos de la ecuación. Entonces, voy a aceptar que para este nodo las corrientes entrantes sean positivas y las salientes negativas. ¿Qué corrientes entran al nodo A? I1, ¿cierto? I1 entra al nodo.
Y también lo hace IS. ¿Sí? En cambio, I2, entonces en la ecuación de aplicación de la ley de Kirchhoff de corrientes, en el nodo A, tengo más I1, también más IS y menos I2. ¿Cierto? Positivas I1 y IS porque entran al nodo, negativa I2 porque sale del nodo. Esas son las tres corrientes en el nodo A y esta suma debe ser 0. ¿Ya? A esa ecuación la voy a llamar ecuación 4. Y ya tengo las 4, ¿sí? Vean que podía haber escrito una quinta ecuación en el nodo B. Pero resulta ser la misma ecuación 4. Fíjense, en el nodo B tengo 3 ramas. Aquí tengo 3 corrientes, ¿sí? En la izquierda, la corriente, como no hay ninguna derivación, es I1, saliendo del nodo. I1 sale del nodo B. ¿Cierto? I2, como no hay otra derivación, entra al nodo B. Y la corriente de la fuente sale del nodo. Entonces tengo dos corrientes que salen, I1 e IS, y una que entra, I2. Por lo tanto, tienen distintos signos las que entran que las que salen, ¿no? Positivo a las que salen, tendría I1 más IS, y como la que entra es negativa, menos I2, ¿sí? Es la misma ecuación 4. ¿De acuerdo? Entonces, como es la ecuación de suma de corrientes en el nodo B, idéntica a la que encontramos en el nodo A, una de ellas es redundante y no la vamos a considerar. Bien. Entonces ya tenemos nuestro modelo matemático, 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Y ahora lo que queda es resolver esto. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Nada? Ok, entonces vamos a proceder a resolver nuestro sistema. Aquí ya las he copiado las 4 ecuaciones. No, podríamos resolver el sistema literalmente, pero demasiada literatura. Le pondremos números, ¿sí? Creo que queda mejor poniendo números. Entonces vamos a tomar estos valores. ¿Cierto? Podrían haber estado originalmente en el circuito o estar en el enunciado, no importa. Entonces voy a tomar Bs igual a 12 voltios y S 1 ampere, R1
5 ohmios. G de 2. 7 ohmios. Bien. Estoy poniendo arbitrariamente cualquier valor. Y ahora sí podemos volver a escribir las ecuaciones, pero poniéndole los números, ¿eh? Entonces mi ecuación 1 sería B1 igual a R1, 5 por I1. Noten que ya no estoy poniendo las unidades, ¿eh? Para quitar las unidades y escribir ecuaciones simplemente numéricas, voy a asegurarme de que todos los voltajes estén en voltios, las corrientes en amperes y las resistencias en ohmios. Bueno, si es así, simplemente pongo los valores numéricos de las resistencias y de las fuentes. Entonces la ecuación 2 será B2 igual a 7 y 2. La ecuación 3 menos 12 más B1 más B2. Y la ecuación 4 y 1 más 1 menos I2 igual a 0. Bueno, tengo 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Bien, podría decir que ahí terminó la tarea del ingeniero. El ingeniero se ocupa de obtener el modelo matemático. Y ahora viene la tarea del matemático. El matemático se ocupa de resolver esas ecuaciones y le entrega el resultado al ingeniero para que él analice. ¿Sí? Ahora, afortunadamente, ustedes ingenieros ya saben resolver ecuaciones simultáneas, ¿eh? Entonces no necesitan contratar a un matemático para que lo haga. ¿Cierto? Saben varios métodos para resolver ecuaciones simultáneas. Voy a hacer uso de esos métodos y, por ejemplo, podría sustituir las ecuaciones 1 y 2 en la ecuación 3. En lugar de B1 pongo 5 y 1, en lugar de B2 pongo 7 y 2. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, solución. La ecuación 1 y la ecuación 2 la metemos en la ecuación 3, decía, ¿cierto? Entonces, el 3 va 1 y 2. En lugar de B1 y B2 pongo 5 y 1 y 7 y 2. Menos 12 más 5 y 1 más 7 y 2 es igual a 0. A esa ecuación la voy a llamar 5. Y la puedo ordenar un poquito, ¿no? 5 y 1 más 7 y 2 es igual a 12. Y lo mismo voy a hacer con la ecuación 4. Esta sigue siendo 5 y ahora voy a copiar la ecuación 4
pero ordenándola un poquito. I1 menos I2 es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, me ubico ahora en el par de ecuaciones 4 y 5. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Y aquí puedo aplicar métodos que ya conozco, ¿sí? Puedo hacer sustitución, puedo hacer sumas y restas, puedo aplicar determinantes. Todo sirve, ¿no? Lo importante es encontrar I1 y 2. ¿Qué proponen que hagamos? Con la experiencia que tienen en solución de ecuaciones, ¿qué le hacemos para resolver? ¿No hay propuestas? Bueno, voy a aplicar reducción por sumas y restas, ¿ya? Entonces multiplicaré la ecuación 4 por 7, ¿sí? Para que al sumar se anule I2. Entonces la ecuación 5 no la toco. Y a la ecuación 4 la multiplico por 7. La misma ecuación 5. La ecuación 4 multiplicada por 7. 7 y 1 menos 7 y 2 igual a menos 7. Y sumo. 12 y 1. Esto se anula. ¿Sí? Igual a 5. Y listo, ¿no? Ya tengo I1. I1 es igual a 5 sobre 12. Eso aproximadamente es... La calculadora sabe eso. 5 dividido 12. 0,416666. Me voy a quedar con 2 decimales. 42, ¿cierto? Como había acordado, poner todas las variables sin unidades, pero asegurándome de que los voltajes están en voltios, las resistencias en ohmios y las corrientes en amperes. Entonces, esta cantidad que acabo de calcular está en amperes, ¿cierto? Tal vez le podemos poner un decimal más para que no se vea tan redondeado. 1,7. Y si quieren, transformar eso a miliamperes. 417 miliamperes. ¿Cierto? Puedo hacer el mismo procedimiento para anular I1, multiplicar la ecuación 4 por menos 5, ¿sí?
y sumar con la ecuación 5. La ecuación 5 y la ecuación 4 multiplicada por 5. 5 y 1 menos 5 y 2 igual a menos 5. Y ahora en lugar de sumar, resto. ¿Sí? Voy a restar, aquí había sumado. 5 menos 5, 0. Para I2 tengo 7 más 5, 12. 12 más 5, 17. Okay. Entonces, I2 es 17 dividido 12. Aproximadamente 7 dividido 12. Estamos a 2, todavía 6 minutos. 1.41666. ¿Sí? Bueno, más 3 decimales. ¿De acuerdo? Pues ya tengo aquí 1 y 2. Y puedo calcular B1 y B2 simplemente usando las ecuaciones 1 y 2. En ellas voy a reemplazar los valores. ¿Sí? Entonces aquí ¿está bien? Cambio I1 e I2 por los valores que encontré y calculo B1 y B2. Tienes Flores Cortés. Algo está haciendo don Flores Cortés. Está haciendo lineecitas, ¿no? A ver si puedo borrar la que hizo. ¿No se puede? No, perdón, ingeniero. Mi mouse está con el cable pelado. Patarrón, sí. Sí, perdón. Ok. Bueno. Entonces, ahora voy a la ecuación 1, que dice B1 es igual a 5 y 1. Entonces, ahora voy a poner en lugar de I1 el valor que hemos calculado, que ¿cuánto era? 417 miliamperes. Eso me da, ¿cuánto? 2.085. Como es voltaje, está en voltios. Y del mismo modo, en la ecuación 2, calculo B2. 7 por I2. Eso es 7 por 1.417. 17, 9.
19 voltios, ¿cierto? Entonces ya tengo resuelto. Tengo las 4 incógnitas, ¿no? Eso es lo que encontró el matemático. Y con ello ya puedo completar mi solución en el circuito. Entonces aquí tengo 12 voltios. En la resistencia R1, como es positivo, significa que está bien el sentido que le habíamos asignado de manera arbitraria. 2.085 voltios. En R2 también positivo y por lo tanto está correcto el sentido asignado de manera arbitraria. 9.919 voltios. Las corrientes. La corriente I1 positiva, entonces está bien el sentido asignado. Intensidad 417 miliamperes. Y 2 también positiva, entonces está bien el sentido. 1,417 amperes. Bueno. Y ya tengo resuelto todo el circuito, ¿sí? ¿No? 4 incógnitas que había planteado, ya las encontré. 2 voltajes, 2 corrientes.